Si nosotros terminamos de sacar estas operaciones o realizar estas operaciones, esto me quedó, según mi calculadora, en menos 21 voltios. Que si observamos, es lo mismo que nos había dado antes. Por cualquier trayectoria siempre debe darnos lo mismo. No sé si con esto aclaro la duda de cómo conseguir la diferencia de potencial entre dos puntos. Sí, profe, quedó clara. Muchas gracias. De nada, Luz María. Profe, Ahora, yo nada más iba a preguntar por qué era que se restaba B-3, que eso no, a ver, no sé si vamos lo al profe. dibujo. Vamos al Ajá. dibujo. Déjeme irme al dibujo, aquí. Acuérdate que estamos por este trayecto y los signos en las fuentes son estos. El que tiene el lado más largo es el positivo y el que tiene el lado más corto es el negativo. Siempre así, ellos es independiente de la forma de la corriente. Entonces, cuando estoy Y uno siempre pasando toma el lado que está saliendo. el lado que está saliendo, sí, se puede decir así, porque Gracias, hay profe. una pérdida de potencial. Entonces, de esta manera, entonces ya tenemos el cómo calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahora, hay una cosita importante que es bueno mencionar, muchachos. Hay elementos que a veces se pueden combinar. Eh, yo puedo combinar un elemento con otro, pero en este curso combinamos elementos que tienen solamente la cualidad de ser del mismo tipo. Por ejemplo, resistencias con resistencias, o condensadores con condensadores, o inductancias con inductancias. Elementos que sean del mismo tipo. No vamos a poder combinar, por ejemplo, una fuente de voltaje con una resistencia o una fuente o un condensador con una resistencia, etcétera. Eso no lo vamos a hacer nosotros, aunque se puede. El- Hay maneras para determinar algunos modelos que matemáticamente dan exactamente las mismas respuestas, pero nosotros no lo vamos a ver. Eso lo van a ver ustedes en materias posteriores, aquellos que vayan por eléctrica, los que van por geofísica, que también ven algo de eso, y los que van por mecánica. En las otras escuelas no se van a ver, no, no tienen por qué ver. Ahora, eso se conoce con el nombre de elementos equivalentes. La clave para los elementos equivalentes siempre es la misma. Voy a verlo aquí en esta presentación, rápidamente, sin entrar mucho en detalle. Vean, los elementos que están en serie se caracterizan porque tienen siempre el mismo valor de corriente. En cambio, los elementos que están en paralelo se caracterizan porque tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos elementos en serie que todos ellos tengan la cualidad de ser elementos pasivos, es decir, la corriente entra por el terminal positivo, tal cual como lo hace la ley de Ohm? Además, estos elementos tendrán la misma corriente por estar en serie y la diferencia de potencial la podemos calcular entonces sumando la diferencia de potencial en cada uno de los elementos que están en serie. Ellos tendrán algo en común, la corriente, porque están en serie. Si hubiesen estado en paralelo, ellos hubiesen tenido algo en común, la diferencia de potencial, y la corriente que entra a la agrupación en paralelo se dividirá en pedacitos, de tal manera que la suma de las corrientes, cada uno de los elementos es la corriente total. Si nosotros observamos unos elementos que estén en paralelo como este, imagínense que tengo unos elementos aquí, estoy llamando a una K, esa K es lo que va a aparecer acá. Para los elementos que están en paralelo, ellos van a tener la misma diferencia de potencial. Y vamos a decir que la corriente es función de esa diferencia de potencial. Por ejemplo, la ley de Ohm. Si nosotros vemos la ley de Ohm, déjenme hacerlo con el editor de fórmulas, vemos que la corriente es igual a el voltaje dividido entre la resistencia. Que lo voy a poner así, voltaje por 1 entre la resistencia.
todos los elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje, la misma diferencia de potencial. Este término que está multiplicando a esa función de la diferencia de potencial es que lo estoy llamando K. En este caso, esta K, por ser algo que vamos a usar para los que están en paralelo, vamos a llamarla K sub P. K sub P sería entonces 1 entre R. Y eso es justamente lo que estamos colocando aquí. Pero existen otros elementos que se comportan de manera similar. Por ejemplo, en un condensador, que es otro elemento simple de circuito, aunque todavía no lo hemos presentado, en el condensador es válido lo siguiente, que la corriente en el condensador está dado por esta ecuación. Entonces, esta C, pero este término sería la función de la diferencia de potencial. Y esto sería K sub P para el condensador. Es decir, K sub P en el condensador es simple y llanamente C. La situación es que esto es genérico, puede ser para cualquier tipo de elemento simple de circuito. Siempre buscamos cuál es la relación que vincula a la corriente con la diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial es común porque estamos hablando de todos en paralelo, pero las corrientes no. La corriente que entra en uno de los elementos es una parte de la corriente que entró a la agrupación completa. Por la ley de Kirchhoff de las corrientes, y su cero se va a convertir en su 1 más i su 2 más i su i más i su n. Es decir, la suma de todas las corrientes. Pero cada una de esas corrientes se puede determinar con una relación parecida a estas. Por ejemplo, en el caso de una resistencia sería la diferencia potencial por 1 entre la resistencia. Es decir, la diferencia potencial entre los puntos A, B por 1 entre las resistencias. Si estos son resistencias, no necesariamente siempre van a ser resistencias. Entonces, de allí que usando la ecuación podemos conseguir cuánto vale cada una de estas corrientes. La diferencia de potencial es la misma, la estoy llamando B sub 0. De allí que podemos conseguir entonces cuál es el valor de dicha corriente, sumando esas diferencias de potencial, pero en esas corrientes. ¿Ya? La corriente 1 es cuando el su índice vale 1. Sería la función por KP1. Corriente 2 es la función por KP2, corriente 3 la función por KP3, etcétera. Allí va a haber un factor común, que es la función, y el factor común de la sumatoria de todas las K. En el caso de que querramos sustituir todos estos elementos, vamos a ir hacia atrás, todos estos elementos por uno solo, tendríamos la misma corriente y la misma diferencia de potencial. Entonces, este único elemento sería esta forma. Sigue siendo válida la forma anterior, porque es la misma diferencia de potencial, pero lo que vamos a tratar de determinar es cuánto vale la K. Como es fácil, tiene un solo término, podemos igualar entonces esta expresión con la anterior. Si se hace eso y eliminamos el valor de f de b sub 0, podemos conseguir cuánto vale la K equivalente en paralelo, quedando que es la suma de las K. Dicho de otra manera, nosotros podríamos determinar cuál es el valor de un único elemento que sustituye a todos. Y ese único elemento es sumando las K. Como dije, en el caso de una resistencia, tendremos entonces que la resistencia, 1 entre la resistencia equivalente en paralelo, sería igual a la suma de todas las K, pero cada una de esas K, 1 entre R. Entonces sería 1 entre R1, 1 entre R2, hasta tantas resistencias como tengamos nosotros en paralelo.
Eso permite conseguir cuál es el valor de la resistencia equivalente en paralelo. El inverso es la suma de los inversos. Noten que esta relación es la que podremos hacer para sustituir un conjunto de resistencias que estarían en paralelo. Si hubiésemos tenido condensadores, la situación es simple y llanamente que el condensador equivalente en paralelo sería la suma de los condensadores, es la suma de las K. Se vean que es muy fácil conseguir entonces el equivalente en paralelo. En el caso de esta relación también es válido hacer lo siguiente. Vean, de esta ecuación nosotros podemos conseguir la función en función de la corriente total y la K equivalente que acabamos de determinar. Y si se sustituye esa función en esta relación, se podría conseguir la corriente en cualquiera de los elementos. Al hacer eso, se llega a esto. Ecuación que se conoce con el nombre de ecuación del divisor de corriente. Por ejemplo, en el caso de las resistencias, tendríamos que la corriente I sub I en cualquiera de las resistencias sería igual a el valor de la fuente, corriente total, por K de P sub I, que es 1 entre R. 1 entre R sub I. Y entre la sumatoria de todos estos términos. Esta ecuación permite conseguir la corriente en la resistencia R sub I. Es decir, si estos hubiesen sido resistencias, y todos estos términos son resistencias, se puede calcular la corriente en función de la corriente total y cuánto valen cada una de ellas. O sea, eso es algo importante. Nos llevaría entonces eso al equivalente de las resistencias que estarían en paralelo. Si hubiesen estado las resistencias en serie, la situación es ligeramente diferente, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Ahora se tendría que utilizar, por ejemplo, en la ley de Ohm, lo siguiente. En la ley de Ohm es válido que nosotros coloquemos B igual I por R. Se puede decir que la diferencia de potencial es una función de la corriente por la resistencia, pero esa función de la corriente es siempre la misma para todos los elementos que están en serie. Así que, procediendo exactamente de la misma manera, ahora todos los elementos en serie tendrán la misma corriente. Vamos a calcular ahora es la diferencia de potencial total. Si se hace eso, se llega a que esa diferencia de potencial es la suma de cada uno de los potenciales, que cada uno de ellos es igual a la función por la K. Se suman todos estos y, como dije, es igual a la función por la K. La función sale como factor común y me queda la sumatoria de la K, que es lo mismo que había quedado en el caso de paralelo. Si hacemos esto para la sustitución de un único elemento, nos va a quedar algo así. Igualando esta relación con la anterior, se puede eliminar el valor de F y conseguir que llegamos exactamente a la misma fórmula, que es la suma de las K. En el caso de la resistencia en serie, tendríamos entonces que el valor de la K sería R. Y por lo tanto, la resistencia equivalente en serie es la sumatoria de las resistencias. Noten algo interesante con esto. Cada uno de estos términos, en el caso de la resistencia en paralelo, es más 1 entre R es una cantidad positiva.
En la medida que nosotros le vayamos agregando términos, se va a hacer cada vez más grande. Y por lo tanto, al hacerse cada vez más grande, llegamos entonces a una conclusión. Esto va creciendo, pero cuando algo crece y le sacamos el inverso, se hace más pequeño. Por lo tanto, la resistencia equivalente en paralelo siempre es más pequeña que la más chiquita de las resistencias. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, dos resistencias que están en paralelo, R1 igual a 600 ohms y R2 es igual a 300, la resistencia equivalente en paralelo de ellas dos sería algo que podemos calcular con esta relación. Si hacemos las operaciones, yo me hice el resultado de memoria, eso nos va a dar 200 ohms. Vean, es más pequeño ese valor que la más chiquita de las resistencias. Eso ocurre siempre que tengamos resistencias equivalentes en paralelo. Siempre vamos a conseguir una resistencia equivalente que es más chiquita que la menor. Eso se debe a que la corriente se divide por varios caminos y la resistencia entonces disminuye. En el caso de, la, de los condensadores, en paralelo a situaciones diferentes, que sumarían. Entonces, noten que esas ecuaciones son ecuaciones muy sencillas porque nos permiten cambiar un circuito por otro, uno más simple. Porque en la medida que nosotros eliminemos elementos, vamos a conseguir circuitos que son más simples. Pero el uso de los elementos equivalentes es muy útil, sobre todo cuando los elementos están en paralelo. ¿Por qué? Porque para el método de las mallas, si están en serie, no nos va a importar porque tendrían la misma corriente. En cambio, si están en paralelo, los elementos en paralelo, al ser sustituidos por un único elemento, vean, aquí tengo, por ejemplo, si hubiese tenido solamente dos resistencias, hubiese tenido dos mallas. Si tengo tres mallas, si tengo n mallas, pero esa n mallas la vamos a sustituir por una sola, por lo tanto estamos disminuyendo el número de mallas en el circuito. Si aquí hay alguna otra cosa del circuito, allí tendríamos un circuito donde hay menos cantidad de mallas, y ese circuito con menos cantidad de mallas implicaría resolver un sistema de ecuaciones con menos incógnitas. Entonces muchas veces el tratar los elementos en paralelo simplifica grandemente el circuito, pero si hubiesen estado en serie, como ocurrió en nuestro circuito que estábamos tratando ahorita, vamos a verlo acá. En este circuito, noten que estas dos resistencias están en serie. Pudimos haber colocado esas dos resistencias en serie como una resistencia de 200 ohmios. ¿Cómo vemos esa resistencia de 200 ohmios? Podemos ver acá, cambiamos esa resistencia por 200 ohmios y conseguiremos un circuito un poco más simple, pero no nos trae ventajas con el método de las mallas, porque si esas dos resistencias ahora las sustituimos por una sola de 200 ohmios, lo único que vamos a tener es que al irnos a nuestras ecuaciones, la ecuación de esa malla, ¿cuál sería? La ecuación de la malla 2 sería R7 más R2 más esa resistencia equivalente, que es 200 ohmios. Eso da 400 ohmios de todas maneras. Y la ecuación de esa malla tenía ya esos 400 ohmios. Es decir, no se logra ninguna ventaja. Pero si hubiese habido alguna resistencia en paralelo, ya es otra cosa. Porque sí se disminuye el número de mallas. Pero a expensas de algo, a que se pierden elementos. Cada vez que uno utiliza los equivalentes se pierden elementos. Por ejemplo, aquí no hay ventaja en la solución del sistema de ecuaciones, en combinar R6 con R1, porque daría el mismo sistema de ecuaciones. Pero al combinar R6 con R1 se pierde el punto A.
y por lo tanto tendríamos que regresar a otro circuito para poder calcular la diferencia de potencial. Entonces tenemos que tomar en cuenta que a veces cuando se utilizan los equivalentes se pueden perder información. Si hay algún dato del problema, por ejemplo, que haga uso de que nos proporcione información sobre algo que pasa en la resistencia 6, al combinar esas dos resistencias, perdemos un dato. Entonces, debemos usar ese dato primero y después hacemos la combinación para poder utilizar justamente esa información y no perderla. Entonces, de esta manera ya tendríamos algo nuevo, los elementos equivalentes en serie y paralelo. Entonces, nosotros tendríamos ya con eso bastante de lo que son los elementos equivalentes. Es ver que no he logrado. Este sería el tratamiento de los elementos equivalentes. Nuevamente, como le dije antes, hay una ecuación que ahora es posible determinar que de esta ecuación puedo despejar f, es de su cero entre k equivalente, que ya lo tengo en serie, y sustituirla en una ecuación anterior, que era esta misma ecuación. Si se hace eso, se llega a una manera de conseguir la diferencia potencial entre dos puntos, que es esta relación. Es muy parecida a la anterior y se conoce con el nombre de ecuación del divisor de voltaje. Vean, es el voltaje total por la suma, por la K del elemento que estoy tratando de determinarle la diferencia potencial entre la suma de las K, que es K equivalente. Noten la similitud de esa ecuación con la del divisor de corriente, que es esta. La corriente total por la K del elemento que estoy tratando de determinar entre la K equivalente, que es la suma de las K. Es como si intercambiásemos corriente por voltaje. La ecuación 2' se parece muchísimo a esta ecuación, la ecuación 7'. Entonces, de esta forma ya tenemos todo. Ahora, voy a regresar a lo que había mencionado anteriormente, muchachos. Lamentablemente he estado bastante enfermo. Esto ya aparte. eh, Tengo que hacerme una operación en un ojo porque puedo perder el ojo si no me opero. Eh, Algo que me salió un ojo, tengo un quiste en un ojo, el- y necesito operar. El- Eso ha hecho que nosotros estemos retrasados. Yo hoy les envié esta madrugada las notas de nuestra evaluación parcial. Eh, yo les voy a enviar una actividad de recuperación porque algunos no salimos bien, que de los que estamos aquí presentes varios aprobaron, pero muchos no salimos bien. Entonces, es importante tomar en cuenta que esa recuperación es para subir la nota, va a ser una actividad para sumar puntos, pero me interesa sobre todo que vean del material que se les envió, que es la prueba revisada, el problema de cómo calcular el campo eléctrico debido a distribuciones lineales de carga, porque estamos próximos a ver algo con respecto al campo magnético y es la ley de Biot-Savart. La ecuación es muy similar. La única diferencia o las únicas diferencias con respecto a eso es que tendríamos una eh, corriente que, que tiene una dirección y sentido, por lo tanto, habría que determinar algo en función de la corriente. Y lo otro es que la constante ya no es la misma constante que aparece K-sub, sino una constante nueva. Y por último, el hecho de que va a aparecer un producto vectorial, pero todo lo demás es idéntico. Por lo tanto, usar la ley de Biot-Savart para determinar campos magnéticos es prácticamente lo mismo que utilizar la ecuación de superposición para conseguir el campo eléctrico debido a distribuciones lineales. Les pido por favor encarecidamente que repasen eso. Ahora, estamos bastante atrasados y como les dije, yo voy a grabar un material eh,
hoy, porque ya comenzaron mis actividades en otra universidad. Yo he hecho, estaba aprovechando que no tenía esas actividades para hacerme algunos exámenes médicos, pero ya comenzó esta semana el semestre. Eso me pone también con menos tiempo, pero todavía tenemos tiempo para recuperarlo. Eh, pero necesitamos planificar, y eso lo vamos a hacer por Canva, cuáles son las recuperaciones, cómo alteramos todo, porque lamentablemente estamos bastante atrasados, nos queda poco tiempo en el semestre. Todavía podemos utilizar parte del tiempo eh, correspondiente a la semana donde uno va a realizar las evaluaciones de recuperación, eh, antes de la reparación, para ponernos al día, pero todavía estamos un poquito atrasados. Tenemos que recuperar las notas del examen parcial y tenemos que planificar cómo hacemos con el contenido de nuestras próximas evaluaciones, que serían el examen parcial 2. No sé si combinarlo con el examen parcial 3. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre ese contenido. Vean que el examen parcial 2 tiene la parte de circuito y, como vimos, es muy sencilla, eh, es relativamente fácil. Eh, la parte de circuito no es complicada, pero también tiene el- algunas cositas sobre la parte de potencial, y nos queda la parte de campo magnético. Todavía no hemos visto. Entonces yo voy a colocar eso y tenemos que ver cómo hacemos para recuperar, para ponernos al día.